Bueno, Caputo no se endeuda, no importa cuándo leas esto, la verdad que es impresionante que este hombre, Luis Caputo, sea el ministro de Economía de la Argentina, una vez más, y celebre, como celebraron ayer, una vuelta a los mercados internacionales que no fue tal, porque la Argentina no volvió a ningún mercado internacional ayer, emitió deuda con ley local y tenés que estar acá en la Argentina para acceder a ese bono que emitieron, y celebra algo que es una falsa vuelta a los mercados internacionales, de los cuales nos sacó Caputo, porque fue el que nos endeudó con el gobierno de Mauricio Macri por algo que es absolutamente impagable. Ahora nos vamos a meter con los detalles de ayer, pero quiero arrancar con dos cosas. Una, la noticia de último momento, que es que Javier Milei volvió de su viaje a Oslo, de turismo, y firmó, y acá estamos viendo la imagen que compartió el jefe de gabinete Manuel Adorni, el proyecto de reforma laboral que se va a enviar al Congreso. La foto que estamos mostrando, la acaba de compartir Adorni, es en Aeroparque. De hecho, se ve en los sillones el logo del Aeroparque, o sea, bajó del avión y firmó esto. Sigue con el mameluco de YPF, con este calor, chicos, 22 grados del mameluco de YPF. Pero quiero comentar algo del mameluco de YPF que no es menor, porque en estas horas la Argentina sigue en discusión si tiene que pagar o no tiene que pagar el juicio por la estatización de YPF. Y una de las cosas que plantean los abogados de los fondos buitre es que YPF es el alter ego del gobierno. O sea que gobierno e YPF son lo mismo. ¿Por qué plantean esto? Porque YPF quedó afuera del juicio y solamente está juzgado el Estado Nacional. ¿Por qué quieren volver a meter a YPF dentro del juicio? Y porque es más fácil cobrarle a una empresa privada que cobrarle a un Estado. Bueno, estas cosas de Milei, de andar con el mameluco de YPF, lo que hacen es ratificar una vez más que no existe esa separación. Y es un gran argumento para los fondos buitre para insistir en volver a meter YPF en el juicio y tal vez quedarse con nuestra petrolera. Comento eso porque sigue Milei con el mameluco de YPF y me había olvidado de comentarlo hace unos días. La noticia en este instante, de hecho lo publicó hace 4 o 5 minutos, es que ya está el proyecto con la firma del presidente. No entiendo por qué firma a mano, ya la firma es digital. Nada, bueno, puestas en escena, qué sé yo. Ya está el proyecto, ahora tienen que mandarlo al Congreso y a ver que lo leamos. Ahora, quiero aclarar algo respecto de lo que comentamos ayer. Ayer hicimos un repaso de todas las cosas que están en el informe que hizo el Consejo de Mayo y que es la base, suponemos, de lo que va a ser el proyecto que acaba de firmar Milei, donde hay de todo, pero respecto a la reforma laboral está el fin de la ultraactividad, que no se van a pagar más las indemnizaciones, se van a estatizar las indemnizaciones, que se va a prohibir el derecho a huelga, que se va a avanzar por la irrenunciabilidad de los derechos, el fraccionamiento de vacaciones, baja de contribuciones patronales, salarios dinámicos, sueldos a través de Mercado Pago, banco de horas y demás. Todo eso está en el informe del Consejo de Mayo. Veremos qué hay ahora, finalmente, en el proyecto de reforma laboral que acaba de firmar Milei. Quiero aclarar algo, que es lo siguiente. En el Consejo de Mayo participó Gerardo Martínez. Gerardo Martínez es el titular del gremio de la construcción y es una suerte de embajador, como asimismo lo presentan en el mundo sindical, de la CGT con los sectores, tanto con el gobierno como en el sector empresarial, y participa en general de este tipo de eventos o foros o del Consejo de Mayo. En el informe del Consejo de Mayo figuraban dos cosas. Una, que la CGT, en este caso, se oponía a cualquier reforma, ¿sí? Este es el primer dato que decía el informe. Ahora, el mismo informe tenía otro párrafo que decía que Gerardo Martínez había presentado una propuesta junto con el representante de los empresarios, que es Martín Rapalini, y puntualmente decía el informe del Consejo de Mayo que Gerardo Martínez propuso reescribir la ley de contrato de trabajo directamente y reducir beneficios no remunerativos, permitir remuneraciones variables por mérito, el salario dinámico, fondos de cese sectoriales, esto es nuevo FAL que quieren plantear desde el gobierno, despidos, vacaciones, licencias, baja de indexación de créditos laborales, etcétera. Eso dice el documento. Nosotros ayer le preguntamos a Cristian Jerónimo, uno de los titulares de la CGT, si efectivamente su representante había hecho esa propuesta. Esto nos contestaba Cristian Jerónimo. Mirá. CGT
Sí. propuso, estoy leyendo textual, reescribir la ley de contrato de trabajo para adecuarla a la realidad productiva y tecnológica. O sea que el representante de la CGT propuso reescribir la ley de contrato de trabajo, que es lo que está planteando el gobierno del sector empresario. Eso es lo que no entiendo. No, bueno, a mí no me consta, digo, no me consta que fuese así, ni a mí, ni a muchos compañeros que somos parte de la Mm. CGT, que Gerardo Martínez haya propuesto reescribir la ley de contrato de trabajo. Consta así en el Eh, documento que presentó ayer el gobierno. Podemos bueno, mostrarlo pero en vos, pantalla, la yo, imagen 72. No, le digo para que los está oyentes bien, pero también lo yo te sepan. estoy diciendo, Sí. claro, pero si vos no, si nos vamos a poner a ver quién está diciendo la verdad, yo te estoy diciendo nuestra verdad, No, en todo caso le ¿entendés? estoy preguntando si el gobierno miente en lo que puso en el documento, porque el Y documento si yo te dice, estoy diciendo que a nosotros no nos consta, ¿qué pensás vos? o sea, el gobierno miente en este Y documento. sí, claro, te estoy diciendo que ayer Gerardo Martínez no participó. No, está bien, pero estas son las propuestas que hubo en las otras reuniones donde sí participó. Acá dice que Mira, propuso... nosotros estamos teniendo una postura muy clara y lo Sí. venimos diciendo muy claramente. Nosotros estamos en contra de cualquier reforma regresiva Mm, que sea conquista de derecho individual y colectivo. ujú. Y de ese lugar es que Bien, esto es lo que nos decía ayer Cristian Jerónimo. Bueno, por la tarde, Mariano Martín, nuestro compañero especialista en temas sindicales, habló con Gerardo Martínez. Lo que dice Gerardo Martínez es que él no solo no escribió eso, sino que eso que le achacan a él lo dijo el de los empresarios, Martín Rapalini. Y que haberlo puesto a él como diciendo esto es una jugarreta del gobierno para hacer lo que era armar, generar internas y generar esta discusión que tuvimos ayer de si efectivamente lo había dicho o no. Por ende, la CGT y Gerardo Martínez dicen de ninguna manera nosotros planteamos eso en el Consejo de Mayo, estamos absolutamente en contra de esta propuesta y así nos vamos a manejar. Hoy hay reunión, como lo contaba Bélgica hace un rato, de la CGT y ojalá la CGT esté a la altura, siga con esta línea que viene planteando su triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y incluso Gerardo Martínez en off, pero Gerardo Martínez diciendo que ellos van a estar en contra y ojalá la CGT siga este camino. La ley ya está. La ley, el proyecto de ley, perdón, el proyecto de ley. Lo acaba de firmar Milei en Aeroparque, recién llegado de su viaje de turismo en Oslo. Dicho esto, vamos a la deuda, pero antes de la deuda, vamos a la industria, porque salió también el índice de producción industrial, manufacturero. Es terrible. Es terrible. Todo en rojo, amiguitos. Lo ponen en azul, no sé si eso hace que, que el número sea menos duro. Sí, pero la verdad, podemos hacer zoom si no me lo busco acá, porque la verdad que los números son durísimos, lo que dio el INDEC ayer, esas son las variaciones de octubre. Y ratifican un poco esto que venimos contando. Ahí está, gracias, Fer. Caída en alimentos, 1,8. Caída, estoy hablando de las caídas interanuales. 17 puntos de caída en textiles, 3,4 puntos de caída en madera, 2 puntos de caída incluso en refracción de petróleo, químicos y productos de caucho y plástico, 1 punto de... no, en este caso subió, ¿qué es eso? Materiales no metálicos, ese es el único que sube por ahora, 4,5 puntos de caída en productos de metal y maquinaria, 2,5 puntos de caída en automotores, 1,5 puntos de caída en muebles y así. Te queda más lindo si lo ponen en azul las caídas, pero deberían estar en rojo y habla de esto, ¿no? De la destrucción que mostramos todos los días de la industria y como siempre les digo, no necesito ni repetir materiales, todos los días hay un material nuevo para mostrar y para que vean que todo el mundo lo está viendo. Excepto Caputo, que lo único que hace es endeudarnos, no importa cuándo le hace esto, y Caputo ayer volvió a emitir nueva deuda, en este caso 1.000 millones de dólares, incluso un poco menos, porque como por la forma en que lo hicieron, le entran 910 más o menos millones de dólares, y está el anuncio, ¿sí?, que hizo el gobierno a través del Ministerio de Economía de la colocación, ahí está, la Secretaría de Finanzas colocó 1.000 millones de dólares del nuevo Bonar 2029 en dólares, marcando el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera. Está bueno que pongan mercados voluntarios porque no son internacionales. ¿Sí? Ellos celebran y de hecho lo celebró Milei en un tuit que podemos compartir. Volvimos al mercado, vamos, Toto, viva la libertad, carajo, con copia a Luis Caputo y una foto de ellos dos muy felices y sonrientes. Ahora,
Lo concreto es que esto es más deuda, porque si teníamos algo que se vencía en enero a una tasa más baja y ahora les ofrecimos esto a una tasa más alta, es más deuda. Ahora, también es poco y no le alcanza al gobierno, porque en enero tiene que afrontar puntualmente el nuevo de enero vencimientos por 4.300 millones de dólares. El gobierno no tiene esa plata no está. Ayer consiguió un poco menos de 1.000, por ende le alcanza para el 25% de lo que tiene que afrontar en enero. ¿Y de dónde va a sacar el resto? No lo dicen. No lo dicen si van a activar otra parte del swap con Estados Unidos. No dicen si van a tomar más deuda, en este caso con bancos. El ministro Caputo dijo hace unos días que tenía ofrecimiento de 6.000, 7.000 millones de dólares de bancos. No dijo de cuáles, no dijo en qué condiciones, no dijo nada. Lo concreto es que el 9 de enero hay que garpar eso y el gobierno dijo, lo voy a pagar. Yo confío en que lo va a pagar, porque este gobierno, así como no reivindica aquellas presidencias históricas en función, por ejemplo, de la educación, ahora que dice cada uno se eduque como quiera, sí reivindica aquella frase de Nicolás Avellaneda, uno de esos presidentes de finales del siglo XIX, que dijo, pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. No hay duda de que Milei, si tiene la plata, paga. El tema es dónde está la plata y de dónde la va a sacar y qué costo va a tener obtener esa plata. La plata hoy no está. Ayer obtuvo 1.000 millones de dólares. Tiene que pagar por lo menos 2.000 y pico, que es los intereses en enero, y ver si rolovea el capital, o sea, si el capital lo pasa para adelante. No tiene esa plata. Entonces, yo estoy confiado de que lo va a pagar. El tema es cuánto nos va a costar de vuelta a todos los argentinos que consigan esa plata para seguir pateando los quilombos para adelante. Ayer habló Manuel Adorni, el jefe de gabinete, y dijo que en realidad ellos están desendeudando el país. Mirá. La deuda pública consolidada disminuyó 50.000 millones de dólares, lo que convirtió a este gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas, por lo que no hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit no hay nueva deuda. Lo último, simplemente un comentario. Lo que hizo el gobernador Kicillof es, por un lado, refinanciar toda la deuda en dólares que le dejó María Eugenia Vidal, porque así como Caputo hizo un desastre a nivel nacional, Vidal hizo un desastre a nivel de la provincia de Buenos Aires, multiplicando la deuda en dólares que tiene la provincia, con un extra: las provincias no generan dólares. El Estado Nacional puede generar dólares con las exportaciones, las provincias no los generan y es un problema la deuda en dólares de las provincias. Bueno, eso había hecho Vidal. Kicillof tuvo que reestructurar toda esa deuda. Hace poquito logró incluir en esa reestructuración a los que habían quedado afuera bajo legislación estadounidense, ¿sí? Cosa que pasó bastante bajo el radar, y ahora necesita una emisión de deuda también para afrontar los pagos, entre otras cosas porque Milei le chorea la plata. Bueno, dice Adorni que no le va a autorizar parte de eso que se votó en la legislatura bonaerense, pero dice además que el gobierno nacional no toma nueva deuda. Bueno, salió justo esta semana el informe del Centro Cifra, del que tiene la CTA, bajo la dirección de Pablo Manzanelli, el histórico que fundó Eduardo Basualdo. Y bueno, no es tan así. Vamos a mostrar el primer gráfico, que muestra que el stock de deuda externa del sector público en millones de dólares está en niveles récord. 197.499 millones de dólares, 200.000 millones de dólares para cerrárselos. Y esto es récord. Esto es récord. Como verán en el gráfico, partió de 100.000 millones de dólares. Por ende, si estábamos en 100.000 y ahora estamos en 200.000, no hay que ser un genio de las finanzas, se duplicó. ¿Desde cuándo se duplicó? Desde que se fue el último gobierno de Cristina presidenta, 2015. Se duplicó la deuda en dólares que tiene el gobierno nacional. Ahora vamos a hacer zoom sobre esto, porque no es solo que se duplicó, y como verán, se duplicó durante el gobierno de Macri. Después bajó un poco durante el gobierno peronista y ahora volvió a subir al nivel récord durante el gobierno de Milei, que sigue endeudando al país. Y en los dos lugares estuvo Caputo. Pero el tema de esa deuda es no solo cuánto es en términos nominales, y estamos en récord, sino cuánto es en términos relativos, que es en función de tu producto, de lo que producís, y sobre todo a quién le debés. Porque una de las cosas que hizo este gobierno es cambiar la deuda intrasector público en pesos por deuda con el FMI en dólares. No lo hagan en sus casas.
Y vale la pena escuchar al propio Javier Milei, porque en el encuentro de líderes que tuvo hace unos días aquí cerquita en La Rural, él reconoció esto. Vieron que recién les mostré cómo el kirchnerismo dejó una cantidad de dólares de deuda y eso lo multiplicó el macrismo. ¿Quién? Caputo. Incluso lo recordaba Milei hace unos días y el director de Cámara enfocó al que tenía que enfocar. Véanlo. Yo lo he visto a Toto, digamos, explicar hasta el cansancio, por ejemplo, cuando hacen la comparación, no, esto es como el 2017. ¿Qué parte es como el 2017? Digo, quisiera saber qué es la parte que coincide con el 2017. Porque básicamente nunca se hizo el ajuste fiscal. De hecho, digamos, cuando el gobierno de Macri recibió, el gobierno, o sea, en lugar de hacer el ajuste, lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. Además, en ningún momento lo corrigió y solamente lo corrigió con endeudamiento. Es decir, durante el gobierno de Macri se tomaron 60.000 millones de dólares netos. ¿Y quién fue? Caputo. Caputo. Ahí está, ese gráfico que les mostré recién de cifra es lo que dice Milei. Asumió Macri y nos endeudó. Repito, como siempre repito, nos endeudó de manera ilegal, sin cumplir la ley argentina, sin hacer un expediente, sin explicar por qué era necesario, sin explicar cómo se iba a pagar. Y toda esa guita se fugó. Y eso tiene una causa judicial que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, designada por Macri previo paso por la CIDE, que no se mueve. Y hay otra causa por la responsabilidad civil de los funcionarios como Caputo, que tendrían que responder con su patrimonio por este mega endeudamiento en su gestión anterior, que tampoco se mueve y el gobierno obviamente no le impulsa. Y Caputo, en lugar de estar en cana, es ministro de Economía y nos vuelve a endeudar ahora, igual que hizo con Mauricio Macri. Hay más datos del Centro Cifra porque les decía que hay que hacer zoom sobre a quién se le debe. Y es importante si le debes a organismos internacionales o si le debes al sector público. Bueno, acá lo que van a ver es una línea que muestra no solo cómo creció en términos nominales la deuda con los organismos internacionales, sino qué peso tiene, ¿sí?, sobre lo que debe la Argentina. Como verán, cuando asumió el gobierno de Macri, ¿sí?, solamente el 19,4% se le debía a organismos internacionales. Después incluso bajó al 13%. Eso fue lo que recibió Macri. Y a partir de ahí empezó a subir y hoy está en el 46,6% de lo que se le debe del total de deuda que tiene Argentina. Casi la mitad se la debemos a organismos internacionales. Eso es un problemón. Y este gobierno que te vendió, bueno, cambiamos deuda intrasector público por deuda con el FMI, bueno, ahí lo tienen. Y es un problemón. Y obviamente el número nominal también subió. Pasó de 19.000 millones de dólares en 2015 a 92.000 millones de dólares ahora. Después tenemos los vencimientos, el perfil de vencimientos. Bueno, esto es lo que te muestra que va a ser imposible que esto funcione. Acá tenés la deuda pública y la deuda privada que hay que pagar en 2026 y que hay que pagar en 2027. Bueno, el año que viene hay que pagar 42.959 millones de dólares en total. 34.000 de capital, 8.000 de intereses, sumando la pública y la privada. La pública solo el año que viene son 35.000 millones de dólares. No hay. No hay, ¿eh? Y después hay otros 12.000 millones de dólares, 8.000, perdón, no, 12.000 millones de dólares en 2027. O sea que de acá a que termine el primer mandato de Milei hay que garpar público 47.826 millones de dólares entre capital e intereses. No hay, o sea, estamos discutiendo que no hay 4.000 para pagar ahora en enero, imagínate 50.000 millones de dólares. Este es nuestro perfil de vencimientos. No sé de dónde la van a sacar, pero no hay forma y además no hay más plata para pedir. Ya le pidieron todo lo que podían al FMI.
Ya tenemos el swap activado con Estados Unidos. Ya le están pidiendo a los bancos. Ya sacan. No sé dónde van a sacar esta plata. Bueno, ¿qué más dice el informe? El stock de deuda del sector privado. Pues esto también es interesante. El sector privado también, una de las cosas que hizo fue tomar deuda. En algún momento lo va a tener que pagar. Y te va a reclamar esos dólares. Bueno, ahí tenés un stock de deuda del sector privado de 100.000 millones de dólares. Tampoco sé de dónde la van a sacar. Y no lo sabe nadie, porque las reservas netas del Banco Central, acá tenemos este gráfico, estoy citando todo el último informe de cifra, que ven la linita en rojo. Las reservas netas con la metodología del FMI están en menos 15.000 millones de dólares. Menos 15.000 millones de dólares. Esto es lo que hay. Entonces, ayer consiguió 1.000. Estamos en menos 15.000. Y después tenés el último gráfico de cifra, que es el stock acumulado de deuda externa y la fuga. Bueno, no sé si notarán en el gráfico, y para los que no están viendo, se los cuento, van juntos. Porque deuda, cuando la toma Caputo, es fuga. Entonces lo que se ve en este gráfico son dos líneas que van para arriba. Una de deuda y otra que la acompaña de fuga. Porque la deuda es solamente para eso, para fugarla. Para fugarla. La vemos pasar de largo y después la debemos todos nosotros. Ese es Caputo. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy. Lamentablemente en los canales de televisión están más preocupados por un árbol que se cayó en Núñez. Cierro con esto. Me decía Charlie mientras ayer preparábamos el editorial que justo se cumplen 20 años ahora de cuando Néstor Kirchner nos libró del FMI. La verdad que no me había acordado. Es ahora el 15 de diciembre, pero no importa. Fue un diciembre hace 20 años. Fue un diciembre hace 20 años. Éramos tan jóvenes. ¿O no? Bueno, fue un diciembre hace 20 años cuando en lugar de hacer cosas como esta, que es endeudarnos con el FMI, volver a endeudarnos con el FMI, volver a endeudarnos con el BID, volver a endeudarnos con el Banco Mundial, volver a endeudarnos con bancos privados, volver a tomar deuda con bonitas, volver a hacer una bola de deuda también en pesos que tampoco la vamos a poder pagar. En vez de hacer todas estas cosas, se tomaban decisiones como estas exactamente hace 20 años. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos al Fondo Monetario Internacional, basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ellos. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. 20 años. Otras cosas discutíamos allá por el 2005, el mismo año del no al ALCA y el mismo año del no al FMI. Mira vos, 20 años después volvimos a estar absolutamente sometidos por Estados Unidos, más endeudados con el FMI y tomando deuda todos los días. Bueno, 9 en punto de la mañana.